La historia del abogado Génesis Ramos y de su padre revela cómo Dios trabaja demostrando siempre el camino de verdad. El padre de Génesis es simple trabajador. Regresando a la casa, acabó siendo víctima de un asalto y de 3 disparos, un tiro acertó. Allí ya existía y nacía un rencor en contra de Dios. Yo me quedaba preguntando o acusando a Dios por qué. ¿Por qué hizo eso con mi padre? En el hospital en coma, la peor noticia aún vendría. El doctor habló que tenía que desapagar el aparato, que necesitaba otras personas y nadie tenía el coraje de firmar. Ahí yo quedé con la responsabilidad. Una vez más culpando a Dios, ya que no puedo contar con usted, yo voy a decidir por mí mismo. Fue exactamente así. Yo le pedí al médico una semana para pensar. Yo no sabía lo que hacer, porque decidir la vida de otros es fácil. Difícil es decidir la vida de su padre, de su madre, de su hermano. Y allí estaba decidiendo la vida de mi padre. Yo agarré el autobús, exactamente ahí la 23 de mayo, abajo del viaducto Tutoria. Un hombre comenzó a hablar conmigo. ¿Qué fue? ¿Está todo bien? Y yo comencé a hablar para ese hombre exactamente lo que había acontecido. Todo lo que mi padre, que tenía que desligar, estaba desesperado. Y ese hombre me oyó pacientemente y fríamente. Después me dijo, oye, yo conozco un lugar que te puede ayudar. Yo te voy a llevar a un centro. Y allí la persona te orienta lo que tiene que hacer, ¿cierto? La persona me llevó hasta el centro derecho. Bajé, yo no sé, un padre santo, alguien vino, no sé quién era la persona en la época. Y ni me dejó entrar en el portón con todo lo que estaba aconteciendo. Dijo, no, yo te ayudo. Cómprame un buey. Vamos a sacrificar ese buey, vas a participar del sacrificio de ese buey y nosotros vamos a ofrecer los riñones de ese buey. Yo salí del centro determinado a providenciar el dinero. Era todo o nada. Entonces yo fui a cuidar de carros, fui a trabajar en la feria, fui a hacer mil y una cosas, vendí nieve, vendí chocolate. Yo fui a hacer y conseguí en aquella semana providenciar ese dinero. Cuando conseguí ese dinero, en el jueves yo ya había conseguido el dinero para pagar el animal. Y el combinado fue que yo estaría ahí sábado. El jueves ya estaba con el dinero. Decidido a sacrificar para las identidades, Génesis no imaginaba que el otro camino sería presentado. Yo veo como importancia muy grande los evangelistas. Muy grande. Porque yo llegué en la casa de mi amigo y la madre de él era una evangelista. Y ella siempre oía la radio San Pablo, pero yo no asociaba. Llegué en la casa de ella. Yo no era de mucho frecuentar su casa, pero en aquel día, en un viernes yo llegué en la casa junto con él. Nos tomamos un lunch y él pasó y me dijo, hijo, vamos en la iglesia conmigo. Yo no había hablado nada para ella, no había traído ninguna información para ella de lo que estaba aconteciendo con mi familia, porque las familias no eran amigas, muy apenas se conocían. Y yo quedé sin ninguna forma de decir no. Yo dije, ok, está bien, voy. Cuando vine a la iglesia, yo agarré aquel dinero que quedé con miedo de que aconteciera alguna cosa, no que alguien de mi familia lo hubiese a agarrar, pero yo quedé con miedo del dinero desaparecer. Yo tenía tanto celo por el valor. Ahí fui para la iglesia, pero voy a llevar este dinero conmigo. Entonces, llegamos en la reunión y allí el pastor dio una palabra y él decía, mi vida, él nunca me vio. Él decía, oh, usted que está con un pariente en el hospital, usted que va a sacrificar para el diablo, usted que va a sacrificar para un encosto, para usted que va a ser así,
sacrifica aquí en el altar para Dios, que Él es seguro que Él va a tener la respuesta. Y allí en la oración bruta, estúpida, yo hablé muchas tonterías. Yo dije a Él, oh, yo no te conozco, Dios, yo no sé quién eres, ni me gustas. Pero ya que el Señor me está hablando ahí, yo voy a colocar esto ahí, voy a colocar este dinero ahí. Si no acontece nada, en cuanto yo viva, voy a hablar mal de usted, voy a hablar que usted no presta, que usted es bandido con Dios, que usted es un engañador. Solo tiene una cosa, yo también soy un hombre para dar mi palabra. Si en cuanto usted viviese y usted saca a mi padre de allá, en cuanto yo viva, yo te voy a servir. En la grosería, en el sistema bruto, agarra aquel sacrificio y coloqué en el altar, como si fuese alguien en la vida. Cuando llegó el horario de la visita el sábado, mis piernas ya estaban temblando. La última vez que iba a ver a mi padre, que iba a desconectar. Y allí yo subí. Cuando yo fui pasando, fue difícil para mí, porque mi padre estaba sentado en la cama, diciendo para mí, ¿dónde tú estabas? Yo tenía hambre. Y allí mi padre no entendió nada. Yo caí de rodillas y comencé a llorar, ¿sabe? Muy fuerte. Cuando eso aconteció, yo solamente me acordé de una cosa. Yo oí la voz de Dios diciendo, nosotros tenemos una alianza. Allí yo oí y hablé, nosotros tenemos una alianza. Y allí yo descubrí que Dios existía. Yo descubrí que Dios existía y que Él hizo lo que los médicos no podían hacer. Él hizo aquello que ningún hombre en esta tierra podría hacer, porque mi padre estaba dado como muerto. De ahí comenzó una nueva caminata. Yo no hablaba mal de la Iglesia Universal porque yo no la conocía. Yo no la conocía. Pero el despertar de la fe comenzó ahí, con los pastores de la Iglesia Universal. Allí yo comencé a entender que yo no podría más tener un espíritu de victimismo, porque todo lo que yo aprendí en el ejercicio de la fe, lo aprendí en la Iglesia Universal. De aquel día que yo entré, nunca más yo saqué mis pies. Paso luchas, las luchas son grandes, pero yo nunca más saqué mis pies. Entonces, a partir de ahí, pasado un periodo, yo me bauticé. No demoró mucho para yo recibir el Espíritu Santo. Ahí yo no tenía más duda de nada. Cuando yo recibí el Espíritu Santo, en un momento que la gente consigue entender, se da entero. Entero, no da para explicar. No tiene cómo explicar. Porque hay momentos de entrega y que la persona no se importa más con nada. Porque a partir de aquel momento, nada era dificultoso para mí. Nada. Absolutamente nada. Mi preocupación no era ganar almas. Mi preocupación era dar testimonio. Mi preocupación era hablar de Jesús para las personas. Y yo fui a hacer un doctorado en Argentina. ¿Sabe lo que yo fui a hacer en el doctorado? Fui a hablar de Jesús. Yo fui para otro mundo a hablar de Jesús para las personas. Entonces, para mí aquello es el todo, no es el doctorado. Yo fui a hacer posgraduación en la escuela de jueces, ahora, hace poco. ¿Qué yo fui a hacer allá? Hablar de Jesús para las autoridades. Entonces, cambió mi vida hoy. Está en la universidad, está en un curso de la universidad, 5º año de medicina, allá fuera de Brasil, está en Argentina, con éxito. La cuestión de mi padre, él fue bautizado, vivió una edad buena, vivió mucho tiempo más. Después el Espíritu Santo lo llamó, él está salvo, él está bien. La familia, mis tíos, casi todos se convirtieron. El Espíritu Santo para mí es todo. Él es mi base. Todas las decisiones que yo tengo tomado hoy es con el Espíritu Santo. Sin Él no va.
no va. Yo no levanto de la cama si buen día Espíritu Santo me da dirección de lo que tiene que ser hecho, de lo que yo tengo que hablar, de cómo yo debo conducir mi día, mi vida, y así Él me ha sustentado para siempre.